Una constante corriente de iones de hidrógeno, átomos de oxígeno no unidos y otros restos de radicales libres emanan de la boca de SCP-044 en todo momento. Debido a esto, las estaciones de acopilamiento de SCP-044 deben estar bien ventiladas para evitar la acumulación de humedad y gases peligrosos. Se debe cubrir la boquilla de SCP-044 en todo momento para evitar que las aves y los animales pequeños investiguen dentro de ella. Como SCP-044 no ha estado involucrado en ningún incidente significativo en los años que ha estado en el poder de la Fundación, ha sido reclasificado como seguro. ¿Realmente debo definir incidentes significativos? Si se siguen los procedimientos de contención y los protocolos de seguridad estándar, 044 parece no ser más peligroso que cualquier otra arma grande. No, el incidente del oso no cuenta. SCP-044 es un obús fabricado en secreto en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial por ingenieros de Krupp, supervisados personalmente por Albert Speer, ministro alemán de armamento y producción de guerra, bajo las órdenes de Adolf Hitler. SCP-044 es único, no solo por su tamaño, sino también porque dispara artillería no convencional, usando un método de lanzamiento atípico. En lugar de tener una recámara para cargar proyectiles, la parte trasera del cañón está configurada en una enorme cámara de compresión de aire. Cualquier objeto o pila de objeto que quepa se puede cargar en la boca de SCP-044 para usarlo como munición. Debido a su tamaño, SCP-044 debe permanecer montado sobre rieles y requiere 2 locomotoras de carga para moverse. Los investigadores creen que SCP-044 debilita los enlaces moleculares y atómicos en cualquier material cargado en su boquilla. Sin embargo, se desconoce el método por el cual SCP-044 afecta los enlaces moleculares, debido principalmente a los numerosos mecanismos complejos que componen la carcasa y el funcionamiento de SCP-044. De hecho, algunos mecanismos parecen inútiles y no parecen hacer otra cosa que girar o hacer ruido, incluso cuando SCP-044 no recibe energía. Tanto el equipo como el personal se han perdido mientras se exploraba el interior del cañón de SCP-044. Cuando se dispara SCP-044, toda la materia dentro de su cañón es expulsada a una alta velocidad en la forma de una baba roja y brillante, proporcional en tamaño a la cantidad de masa cargada en su boquilla. Al golpear un objeto sólido o en el suelo, la baba explota con un rendimiento proporcional a la masa de la munición original, a una tasa de conversión de masa a energía no menor al %. El rendimiento también aumentará cuanto más tiempo permanezca el material en el cañón. El mayor rendimiento conocido se logró cuando la camioneta personal de El Administrador, una pick-up diésel de 8.900 kilos, se cargó en su totalidad en la boca de SCP-044 y se disparó durante el experimento mostrado en fotografía. SCP-045 debe mantenerse adherido a una plataforma de examinación en una cámara hemisférica de 5 metros de radio en la Estación de Investigación Oceanográfica 12, ubicada en fondo del Océano Pacífico. La cámara debe mantenerse llena de gas neón a una presión equilibrada con el entorno que lo rodea. La cámara está separada de las áreas habitables de la estación a 5 metros de distancia del mar local, y todas las interacciones con SCP-045 se realizarán mediante telepresencia o métodos robóticos. Las ataduras que unen a SCP-045 a su plataforma están equipadas con pestillos de liberación rápida,
que deben soltarse cuando sea necesario para evitar una brecha de contención. Dada la actividad sísmica asociada con SCP-045, si la cámara de contención se daña o corrompe por la actividad sismológica, SCP-045 debe ser recuperado por drones manejados a control remoto y mantenerse al menos a 10 metros de distancia de cualquier zona habitada por humanos, hasta que las reparaciones puedan ser completadas y la cámara de contención quede en óptimas condiciones. SCP-045 es un icosaedro compuesto de hielo compactado con fracturas planas en un patrón regular y complejo. SCP-045 tiene un radio promedio de 1,7 metros y una densidad de 2,6 centímetros cúbicos, que es aproximadamente el doble que el hielo no anómalo 7. SCP-045 permanece estable a temperaturas que oscilan entre 0.074 a 500 Kelvin y presiones que van desde 0.4 pascales a 3 gigapascales. Aunque es posible fundir o vaporizar a SCP-045 a temperaturas y presiones fuera de estos rangos, el H2O involucrado será atraído hacia SCP-045 a través de medios desconocidos y permanecerá muy cerca a menos que se separe a la fuerza. El agua se volverá a congelar tan pronto como las condiciones regresen al rango estable para SCP-045, y cualquier porción extra de agua que se mantenga separada antes de volverlo a su estado se congelará en icosaedros más pequeños, idénticos en forma y propiedades a la cantidad total de SCP-045. Según la evidencia disponible, actualmente se cree que SCP-045 es una proyección tridimensional de un hipericosaedro. La investigación está en curso para determinar cómo SCP-045 es capaz de mantener una proyección estable en las dimensiones inferiores y si esto puede adaptar para su uso cuando se interactúe con otros SCP dimensionalmente anómalos. A intervalos impredecibles que van desde 2 semanas a 3 meses, SCP-045 rotará espontáneamente alrededor de múltiples ejes simultáneamente por un periodo no mayor a 73 segundos. Durante este periodo, una serie de pequeños eventos sísmicos ocurrirán en el área cercana a SCP-045. Si se evita que SCP-045 gire, los eventos sísmicos aumentarán en fuerza logarítmicamente hasta un máximo de 5.3 en la escala de Richter. Luego de terminar su periodo de rotación, la magnitud del efecto de SCP-045 se duplicará temporalmente por la misma cantidad de tiempo que giró. SCP-045 fue descubierto en 1972 cuando un submarino de la Fundación que exploraba la llanura abisal del Pacífico en busca de ubicaciones adecuadas para bases submarinas fue desviado para investigar el epicentro de una serie de fuertes temblores inesperados. SCP-045 fue encontrado en una grieta, lo que, aparentemente, le había impedido girar. Cuando se sacó de la grieta, se llevó hacia la embarcación para su estudio adicional, y al llegar al alcance de la atmósfera inferior, exhibió sus efectos anómalos. Esto resultó en una catastrófica infracción de los protocolos de contención interna y la pérdida de 12 miembros de la tripulación antes de que SCP-045 fuera liberado y el submarino se moviera fuera de su rango de alcance. Después de varios años de pruebas, se descubrió accidentalmente que SCP-045 también convierte el gas hidrógeno en una mezcla aleatoria de aminoácidos simples a una velocidad de 1 mol de H2, 0,4 mol de aminoácidos. Sin embargo, esta conversión solo ocurre cuando el gas se pone en agua salina, como la producida por SCP-045. El análisis del fondo marino que rodea la ubicación donde se descubrió SCP-045 ha revelado una gran comunidad de microfauna y microflora que es aproximadamente 3 veces más diversa de lo que cabría esperar dada la geografía y la ubicación.
Todos tienen una bioquímica en la que los aminoácidos producidos por SCP-045 son estadísticamente sobreabundantes en comparación con regiones geológicas similares. Además, todos prosperan cuando se sumergen en agua salada pura, desprovista de otros materiales orgánicos. La tierra que rodea a SCP-046 ha sido comprada y rodeada por múltiples capas de seguridad que incluyen cercas, barricadas y trampas de efecto letal. Se colocarán de manera prominente varios letreros que marquen el área como propiedad privada. El lugar debe estar fuertemente vigilado en todo momento para evitar el acceso de civiles a SCP-046. Todo el personal que trabaje alrededor o dentro de un radio de 50 kilómetros de SCP-046 debe someterse a rigurosas pruebas médicas para garantizar la ausencia de enfermedades potencialmente mortales. Además, se aplicarán exámenes de salud mental para garantizar que no se permita dentro del radio de 50 kilómetros a ningún personal inclinado o potencialmente inclinado a autolesionarse o a tener tendencias autodestructivas. Cualquier personal herido debe ser evacuado a un hospital fuera de la zona de 50 kilómetros alrededor de SCP-046. Cualquier personal que muestre un interés inusual en SCP-046 o en viajar a la región cercana a SCP-046 debe someterse a exámenes médicos, como se detalla anteriormente. Cualquier modificación a estos procedimientos de contención debe ser aprobado por el Consejo O5 antes de ser agregado a este documento. Cualquier miembro del personal que intente modificar este documento sin la debida autorización deberá ser degradado y reasignado. SCP-046 es una masa botánica depredadora ubicada en el suroeste de Kentucky y se compone de dos partes. SCP-046-1 es una gran masa de materia vegetativa, compuesta en gran parte de plantas autóctonas de la región, incluidas Quercus alba, Ilex aquifolium y Lonicera sempervirens, aunque también están presentes varias ramificaciones compuestas de otras especies de plantas. SCP-046-2 es la tierra alrededor de SCP-46-1, que se extiende a un área aproximadamente circular de 20 metros de su base. Esta es el área principal de alimentación de SCP-046. SCP-046 es capaz de atraer presas en un radio de 50 kilómetros a través de medios alucinógenos. Todas las evacuaciones de personal deben llevarse fuera de este radio para ser inmunes al efecto de SCP-046. Los animales, incluidos los humanos, que padezcan enfermedades o lesiones físicas potencialmente mortales o que estén afectados por trastornos psicológicos que induzcan a tendencias autodestructivas, sienten una poderosa compulsión de acercarse a SCP-046-2 y permanecer postrados frente a SCP-046-1. Los individuos que se encuentran en tal posición son rápidamente atacados por una combinación inusualmente poderosa de organismos saprofitos e infecciones oportunistas, incluidas varias cepas de Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, que se sabe que induce fascitis necrotizante, también conocida como bacteria carnívora, una forma de espora de hongo similar al moho negro, que envenena a los organismos de presa e induce la parálisis. Y finalmente, el consumo completo de varias especies de insectos hasta ahora desconocidos que emergen del interior de SCP-046-1 durante la etapa final de alimentación. SCP-046 parece nutrirse a través de la digestión completa de los individuos afectados, particularmente de los mamíferos más grandes como los humanos. Se desconoce si SCP-046 es capaz de crecer, y como tal, se deben tomar todas las medidas para asegurar que SCP-046 sea alejado de sus potenciales presas hasta que se conozca más información sobre sus habilidades.
Estos esfuerzos deben incluir el exterminio de las personas antes de su llegada a SCP-046 y la eliminación de sus cuerpos en un lugar fuera de la zona de contención. La investigación está en curso sobre los posibles efectos meméticos provocados por el conocimiento de SCP-046 debido a los efectos anómalos demostrados por cierto personal en respuesta a SCP-046. El acceso al documento 046-07 está restringido al personal de nivel 4 y superior. La tierra que rodea a SCP-046 debe ser acordonada, marcada como propiedad privada y rodeada por múltiples capas de cercas. El área debe ser custodiada por no menos de 10 guardias, aunque se requieren armamentos mínimos. Si bien el conocimiento de los efectos de SCP-046 no se debe dar a conocer ampliamente, se puede permitir que el personal afectado por enfermedades potencialmente mortales ingrese a SCP-046-2 después de un examen psicológico para detectar tendencias autodestructivas. Asimismo, el personal de clase D seleccionado para su eliminación puede estar expuesto de manera efectiva a SCP-046-2 para facilitar este proceso. Debido a la falta de amenaza a la seguridad de la Fundación SCP, las personas que no son empleados de la Fundación tienen permitido el acceso a SCP-046, aunque las necesidades de acceso de la Fundación tienen la máxima prioridad. SCP-046 se compone de dos partes. SCP-046-1 es un área cilíndrica de 5 metros de diámetro y 30 metros de altura que contiene varias especies de materia vegetal, incluyendo roble blanco, arbusto de acebo europeo y madreselva de Kentucky, aunque se compone de varias ramas de otras especies de plantas. No se han detectado rasgos anómalos en la composición molecular de las plantas. SCP-046-2 es un claro de césped que se extiende aproximadamente 20 metros alrededor de SCP-046-1. Los efectos anómalos de SCP-046 se extienden principalmente a los animales, incluidos los humanos, que están amenazados por enfermedades o lesiones crónicas o debilitantes. SCP-046 es visitado frecuentemente por estos individuos. Los humanos de este tipo informan haber sentido la compulsión de ir a donde se encuentra SCP-046, a menudo informando que la ubicación les llegó en un sueño. Las evaluaciones psicológicas han demostrado consistentemente que tales individuos no conocían previamente las propiedades específicas de la Fundación o de SCP-046. Las personas que sienten esta compulsión han informado haber estado dentro de un radio de 50 kilómetros de SCP-046 en ese momento. Se cree que este es el rango externo compulsivo del objeto. Las personas que vienen a SCP-046 describen de manera constante un sueño en el que se acuestan en las cercanías de SCP-046-1 y descansan. Inmediatamente después de ingresar a SCP-046-2, las personas que sufren de dolor crónico o condiciones mentales traumáticas describirán sus síntomas como un retroceso, acompañados de una sensación de calma, relajación y euforia. Los individuos que se acuesten frente a SCP-046-1 comenzarán a estar cubiertos por varias enredaderas similares a las plantas de Cynodon dactylon, también conocidas como pasto bermuda, seguidas por el aparente brote del pasto bermuda por todo su cuerpo. SCP-046 no tiene propiedades convulsivas y sus efectos solo se manifestarán en personas que deseen experimentarlos de forma voluntaria. Las personas expuestas a SCP-046 se mantendrán comunicativas hasta que ya no sean visibles debajo de la hierba que crece en sus cuerpos. Todas las personas expuestas a los efectos de SCP-046 describen un sentimiento de paz y serenidad,
y la felicidad de poder morir de manera agradable. SCP-046 parece descomponer completamente a las personas expuestas a sus efectos en 2 horas y puede o no usar tejido descompuesto como fuente de alimento. SCP-046 será reclasificado como Euclid y el documento de contención principal se reescribirá para demostrar la naturaleza depredadora de SCP-046 por orden del Comando O5. Se eliminará cualquier referencia a personas voluntarias. La descripción se reescribirá para enfatizar la naturaleza volátil y letal de SCP-046 y su potencial amenaza. No hay evidencia alguna de que SCP-046 sea un depredador o tenga algún deseo de dañar a cualquier criatura que no esté dispuesta a exponerse a los efectos de 46. Sugiero que se repitan los procedimientos de contención originales y que se continúe el acceso voluntario a SCP-046. Ningún individuo es capaz de romper la seguridad de la Fundación una vez expuesto a SCP-046. Como tal, no hay razón para negar a las personas afectadas la oportunidad de recibir ayuda. Del mismo modo, no hay razón para hacer que esta entidad parezca más hostil de lo que realmente es. Aparte del deseo de retratar cada objeto bajo la custodia de la Fundación como peligroso. Algunas cosas deben estar contenidas simplemente porque son extrañas. El Dr. Carter, investigador principal de SCP-046, será removido de su puesto y reasignado al proyecto SCP-1250. El anexo 046-1 cumple la orden del Consejo O5. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.